Soy Aria. Y cada noche leo las historias más intensas, incómodas y reales que la gente esconde del mundo. Así que apaga las luces, porque esta historia no termina como imaginas. Mi esposo tenía otra esposa. Me enteré en su funeral cuando ella llegó con sus hijos. Nunca imaginé que el día más oscuro de mi vida iba a llegar disfrazado de pésame. Estaba de pie junto al ataúd de mi esposo, sosteniendo la mano de mi hijo de 6 años, cuando una mujer que no conocía entró a la sala con 2 niños pequeños y se dirigió directamente al féretro como alguien que tiene el derecho de estar ahí. La seguí con la mirada sin entender nada. Hasta que uno de los empleados de la funeraria se me acercó, muy discretamente, y me preguntó en voz baja si yo era la esposa de Daniel. Le dije que sí. Él palideció un poco, porque la mujer que acababa de entrar le había dicho exactamente lo mismo. Me llamo Valeria. Tengo 36 años. Soy contadora, trabajo en una firma mediana, y durante 8 años creí estar casada con el hombre más estable, más predecible y más confiable que había conocido. Daniel era vendedor de maquinaria industrial. Viajaba mucho por trabajo, o eso me decía. 2 semanas fuera, 1 semana en casa, a veces más tiempo, a veces menos, dependiendo de los contratos. Yo lo normalicé porque era lo que había desde el principio. Cuando te enamoras de alguien que viaja, aprendes a que la ausencia sea parte del paisaje. La mujer se llamaba Carmenza. Tenía 38 años. Llevaba casada con Daniel, según me dijo después con una calma que yo todavía no entiendo cómo pudo mantener, 11 años. 11 años. 3 años más que yo. Sus 2 hijos tenían 8 y 5. El mío tenía 6. Los 3 éramos hijos de Daniel, nacidos en distintas ciudades, criados en distintas casas, sin saber nada los unos de los otros. El primer momento en que Carmenza y yo nos miramos de frente, en el pasillo de esa funeraria, con el ataúd de nuestro marido al fondo, fue el momento más surrealista de mi existencia. No hubo gritos. No hubo escena. Creo que las 2 estábamos demasiado en shock para cualquier reacción que no fuera el silencio. Me miró. La miré. Y las 2 supimos al mismo tiempo que la otra no tenía culpa de nada. La culpa estaba en la caja de madera al fondo de la sala, y ya no podía responder por nada. La muerte de Daniel había sido un accidente laboral. Una falla en un sistema hidráulico en una planta a la que había ido a supervisar una instalación. Rápido, sin aviso, sin posibilidad de decir nada. Y en esa rapidez, en esa muerte que no le dio tiempo a ordenar nada, quedaron expuestos todos los andamiajes de una mentira que había construido durante más de 1 década con una precisión que todavía me asombra y me provoca náuseas al mismo tiempo. 2 teléfonos. Lo descubrí días después, cuando empecé a revisar sus cosas con la lentitud metódica del duelo. 2 teléfonos móviles, uno que yo conocía y uno que estaba en el fondo de una bolsa de viaje en el armario, apagado, con una carga del 34%. Cuando lo encendí y vi los mensajes, necesité sentarme en el suelo porque las piernas simplemente dejaron de funcionar. Conversaciones con Carmenza que eran idénticas en tono y contenido a las que tenía conmigo. Los mismos apodos cariñosos. Los mismos chistes internos. Los mismos buenos días y buenas noches y te extraño. Solo que con otra persona. Solo que en otra ciudad. Solo que en otra casa que también creía ser la suya. Empecé a hacer el mapa. Necesitaba el mapa. 2 semanas fuera conmigo, 1 semana conmigo en casa, eso era lo que yo conocía. Pero la aritmética no cerraba así de simple, porque Carmenza me contó que él también pasaba tiempo regular con ella. Entonces calculé. Calculé los viajes, las ausencias, los fines de semana de trabajo urgente, las semanas de capacitación que nunca terminaban de explicarse bien. El hombre había construido un calendario de vida paralela con una logística que habría requerido planificación constante, atención al detalle y una capacidad de mentir sostenida en el tiempo que yo no puedo comprender que coexistiera con la persona que yo creí conocer. Lo más perturbador no fue enterarme de que existía Carmenza.
Lo más perturbador fue empezar a revisar los 8 años que había vivido con esa información nueva como lente y darme cuenta de que no había ni una sola señal que hubiera sido inequívocamente rara. Todo tenía una explicación razonable. Los viajes eran trabajo. Las llamadas que cortaba al entrar a casa eran clientes. Los fines de semana que no podía quedarse eran emergencias de proyecto. Había construido la mentira con materiales que eran exactamente los que yo habría aceptado sin cuestionar, porque los conocía desde el principio y porque confiar era lo que hacía con la persona que amaba. Carmenza y yo terminamos reuniéndonos 3 veces en el mes siguiente al funeral. No porque quisiéramos, sino porque había cuestiones prácticas que resolver. Seguros de vida. Cuentas bancarias. Propiedades. Daniel había sido cuidadoso también en eso. Nada estaba a nombre de ninguna de las dos de forma que generara conflicto obvio, pero nada estaba completamente separado tampoco. La herencia era un laberinto diseñado, supongo, para que él nunca tuviera que cruzarlo. En la segunda reunión, Carmenza me dijo algo que cambió el tono de todo lo que habíamos tenido hasta entonces. Me dijo que 2 semanas antes de morir, Daniel le había dicho que quería hablar de algo importante, que había algo que necesitaba contarle. Había acordado una cena. Nunca llegó a ella. Murió 3 días antes de esa fecha. Y yo, cuando escuché eso, sentí algo helado recorrerme la espalda, porque 2 semanas antes de morir, Daniel también me había dicho a mí que quería que habláramos, que había algo que llevaba tiempo queriendo decirme y que era hora de hacerlo. Los dos habíamos recibido la misma frase. En distintas ciudades. El mismo fin de semana. Lo que eso significaba era que en algún punto, antes de que el accidente lo interrumpiera todo, Daniel había decidido confesar. No sabemos a cuál de las dos se lo habría dicho primero. No sabemos qué habría pasado después. No sabemos si estaba planeando elegir, o pedir perdón, o simplemente transferir la carga de la verdad a las personas que la merecían desde el principio. Murió con ese secreto y nos dejó a nosotras a reconstruir lo que él no tuvo que enfrentar. Pero la historia no terminó ahí. Porque cuando crees que ya viste el fondo de una traición, a veces solo estás entrando en la parte más profunda. Una tarde de domingo, casi 2 meses después del funeral, estaba organizando unas cajas con documentos de Daniel que todavía no había tenido fuerzas de revisar. Facturas. Contratos. Papeles del banco. Cosas aburridas y frías que normalmente nadie mira hasta que alguien muere. Entre esos papeles encontré un sobre amarillo sin marcar. No estaba escondido exactamente, pero sí apartado del resto, como si hubiera querido dejarlo lejos de la vista sin llegar a desaparecerlo del todo. Dentro había recibos de transferencias, reservas de hotel y varias copias de cédulas plastificadas. Una de ellas tenía la foto de Daniel, pero otro apellido. Sentí un vacío en el estómago tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. No era una falsificación perfecta. Era una identidad funcional. Lo suficiente para alquilar apartamentos temporales, abrir líneas telefónicas y manejar ciertas cuentas sin levantar sospechas. Ahí entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar: la doble vida de Daniel no había sido improvisada. Había sido administrada como una empresa. Llamé a Carmenza esa misma noche. Recuerdo que hubo un silencio largo después de que le conté lo de la identificación. Después ella dijo algo que todavía me persigue. Entonces nunca conocimos realmente a nadie. Nos reunimos al día siguiente en una cafetería pequeña lejos del centro. Llevé todos los documentos. Carmenza llegó con una carpeta azul. Me dijo que también había encontrado cosas extrañas. Correos impresos. Estados de cuenta. Pagos mensuales a una mujer llamada Lucía. Al principio pensamos lo mismo. Otra esposa. Otra familia. El solo hecho de considerarlo nos dejó mudas. Ninguna de las dos quería pronunciar esa posibilidad en voz alta porque hacerlo significaba aceptar que el hombre que habíamos amado podía ser todavía más desconocido de lo que imaginábamos. Pasamos horas cruzando fechas, direcciones y nombres. Finalmente descubrimos que Lucía no era una tercera esposa. Era la madre de Daniel. Ahí apareció otra grieta.
Daniel nos había dicho a ambas que su madre había muerto hacía años. Pero estaba viva. Viva y viviendo en un pequeño pueblo a 4 horas de la ciudad. No sé exactamente qué nos llevó a ir. Tal vez rabia. Tal vez necesidad. Tal vez ese impulso absurdo que aparece cuando el dolor ya es tan grande que tu cabeza empieza a creer que una respuesta más podría arreglar algo. Fuimos juntas. El viaje fue incómodo al principio. 2 mujeres unidas por un hombre muerto, manejando hacia la casa de una suegra que ninguna sabía que existía. Los niños se habían quedado con familiares. Era la primera vez que Carmenza y yo estábamos solas durante tantas horas. Y fue también la primera vez que dejamos de hablar de Daniel como un esposo y empezamos a hablar de él como una persona. Descubrimos cosas extrañas. A mí me cocinaba pasta cuando quería pedirme perdón por algo. A Carmenza le cocinaba sopa. Conmigo veía películas antiguas. Con ella veía documentales. Yo pensaba que odiaba bailar. Ella juraba que bailaba increíble. Era como comparar 2 versiones distintas del mismo hombre. No contradictorias. Complementarias. Como si Daniel hubiera dividido partes de sí mismo entre 2 vidas hasta el punto de convertirse en alguien diferente en cada casa. Llegamos al pueblo cerca de las 5 de la tarde. La mamá de Daniel abrió la puerta con expresión confundida. Era una mujer pequeña, delgada, de ojos cansados. Cuando nos presentamos y dijimos quiénes éramos, vi claramente cómo el color se le fue del rostro. Nos hizo pasar sin decir una palabra. La casa olía a café y humedad vieja. Había fotos de Daniel por todas partes. Fotos de niño. Fotos adolescentes. Fotos que ninguna de las 2 había visto nunca. Entonces la señora nos dijo algo que cambió completamente la manera en que entendíamos todo. Daniel había crecido viendo a su propio padre mantener 2 familias durante casi 20 años. Su madre lo sabía. La otra mujer también. Y ambas habían permanecido en silencio, por los niños. Según ella, Daniel odiaba profundamente a su padre por eso. Lo despreciaba. Juró toda su adolescencia que jamás haría algo parecido. Pero terminó convirtiéndose exactamente en él. La mamá comenzó a llorar mientras hablaba. Nos contó que cuando Daniel era adolescente desaparecía días enteros de la casa porque no soportaba el ambiente. Que vivía obsesionado con el control. Que no toleraba decepcionar a nadie. Que prefería mentir antes que enfrentar conflictos. Mi hijo pasó la vida entera intentando ser amado por todos al mismo tiempo, nos dijo. Y terminó destruyéndose él solo. No sentí compasión cuando escuché eso. No inmediatamente. Sentí rabia. Una rabia más profunda porque ahora entendía que Daniel no había sido simplemente un monstruo frío y manipulador. Había sido también un hombre roto. Y eso complicaba el odio. Porque es más fácil odiar a alguien completamente malo que aceptar que una persona puede amar de verdad y aún así destruirte. Antes de irnos, la señora nos entregó una caja. Él me pidió que se la diera a sus hijos cuando crecieran, dijo. Dentro había cartas. 3 cartas. Una para cada niño. No para nosotras. Para ellos. Ninguna estaba fechada. Ninguna mencionaba la doble vida directamente. Pero las leímos esa noche en casa de Carmenza y había algo devastador en ellas. Daniel hablaba del miedo constante a no ser suficiente. Del terror a que sus hijos crecieran sintiéndose abandonados. De cuánto los amaba. De cómo esperaba que algún día entendieran que los errores de las personas a veces nacen mucho antes de que ellas mismas existan. Carmenza cerró la carta de su hijo y empezó a llorar en silencio. Yo no lloré. Yo me quedé mirando la pared pensando en todas las veces que Daniel abrazó a nuestro hijo después de llegar de un viaje mientras yo pensaba que afortunados éramos por tenerlo de vuelta en casa. Y en realidad acababa de despedirse de otra familia para entrar a la nuestra. Las semanas siguientes fueron todavía más difíciles porque el duelo dejó de parecerse al dolor puro y empezó a mezclarse con algo más complejo, vergüenza. No pública. Interna. La vergüenza de preguntarte cómo no viste nada.
La vergüenza de recordar momentos felices y sospechar de ellos. La vergüenza absurda de sentir que competías con otra mujer sin haber sabido nunca que existía una competencia. Hubo noches en que revisé conversaciones antiguas buscando señales escondidas. Una palabra fuera de lugar. Un horario raro. Una contradicción mínima. Y cada descubrimiento era como volver a enterrarlo. Una vez encontré una fotografía tomada en un restaurante donde él aparecía usando la misma camisa que llevaba en una foto conmigo, el mismo día. La había usado almorzando con Carmenza al mediodía y cenando conmigo en otra ciudad esa noche. Ese nivel de organización me enfermó. Porque ya no parecía una mentira impulsiva. Parecía una operación cuidadosamente sostenida durante años. Sin embargo, lo más extraño de toda esta historia fue lo que ocurrió entre Carmenza y yo. No nos hicimos mejores amigas. No compartíamos gustos, ni vidas parecidas, ni personalidades compatibles. Pero desarrollamos una especie de lealtad silenciosa. Cuando una se derrumbaba, la otra entendía exactamente por qué. Cuando alguien decía, ya supéralo, solo nosotras sabíamos lo ofensiva que podía ser esa frase. Nadie entiende lo que significa descubrir que tu vida fue real para ti pero posiblemente ficticia para la persona con la que la construiste. Y aún así, había algo auténtico en todo lo vivido. Nuestros hijos existían. Las risas existieron. Las vacaciones existieron. Los abrazos existieron. Eso era lo más difícil de aceptar, que una mentira gigantesca puede contener sentimientos verdaderos en medio. El giro que nadie esperaba vino de la empresa para la que Daniel trabajaba. Su jefe directo, con quien yo había hablado brevemente después del accidente para los trámites laborales, me llamó semanas después. No para hablar de compensaciones sino para decirme algo que claramente lo incomodaba pero que sentía que debía decirme. Había otros en la empresa que sabían. No todos, no muchos, pero algunos compañeros de Daniel conocían la situación. Lo habían cubierto en algunas ocasiones. Le habían mentido por él, no con entusiasmo sino con esa complicidad pasiva que se instala cuando alguien te pone en una posición incómoda y la salida más fácil es mirar hacia otro lado. Eso fue lo que más me costó procesar. No la existencia de Carmenza, porque Carmenza era tan víctima como yo. No la logística de la doble vida, porque eso era una infamia de Daniel y solo de él. Lo que me costó fue saber que había personas en su entorno que conocían parte de la verdad y eligieron no hacer nada. Que el mundo que rodeaba a Daniel había funcionado como una estructura de soporte involuntaria para una mentira que destruyó la vida de dos familias que no tenían ni idea de que la otra existía. Hoy han pasado 16 meses. Mi hijo pregunta por su padre con la frecuencia irregular y a veces inesperada que tienen los niños cuando procesan algo demasiado grande para sus herramientas emocionales. Le explico lo que puedo explicarle con las palabras que un niño de 6 años puede sostener. El resto lo guardo para cuando sea más grande y pueda cargarlo con más solidez. Carmenza y yo seguimos en contacto, esporádicamente, sin que ninguna de las dos haya decidido conscientemente que eso era lo que quería. Solo sucedió. Quizás porque somos las únicas personas en el mundo que entienden exactamente lo que la otra vivió. Lo que me quedó de Daniel, más allá de mi hijo y de las preguntas sin respuesta, es una revisión completa de lo que creía saber sobre confiar en alguien. No me volví cínica. No dejé de creer que las personas pueden ser genuinas. Pero aprendí que la confianza no es solo algo que sientes sino algo que también se verifica, no con desconfianza paranoica sino con la honestidad de no mirar hacia otro lado cuando algo no cierra del todo. Yo miré hacia otro lado muchas veces porque quería que todo cerrara. Y el precio de esa elección lo sigo pagando. Si esto resonó contigo, si conoces a alguien que vivió algo parecido o si simplemente necesitabas escuchar que hay personas que sobreviven cosas que parecen imposibles de sobrevivir, deja tu comentario. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Y dime, ¿tú habrías podido perdonar a alguien así? No a Carmenza. A Daniel.